gobierno de la tarde en la República Dominicana y en gran parte del mundo. Es tiempo de continuar nuestra ronda de comentarios. Es el momento preciso para escuchar la participación de nuestro compañero Surún Hernández. Gracias, hermano amigo Jesús Nova. Miren, hemos escuchado muchísimo hablar de corrupción administrativa cometida por políticos inescrupulosos. Y de hecho, esos políticos inescrupulosos en los últimos 50 años han arrasado con el patrimonio público, nos han robado la oportunidad de desarrollo, han impedido que nuestros jóvenes pues tengan un horizonte, una esperanza. Eso es cierto. Pero de lo que no se ha hablado es de la otra cara de la moneda. Y me refiero específicamente a la corrupción empresarial. Esa corrupción empresarial que ha robado igual o peor o mucho mayores recursos que los políticos, con una gran y extraordinaria diferencia, que nadie nunca se les ha ocurrido tocarlo. Y esa corrupción empresarial se manifiesta por cosas que a veces uno no se da cuenta. Y vamos a comenzar. Comencemos con el otorgamiento de contratos fraudulentos, como es el caso del peaje sombra. Peaje sombra que era manejado nada más y nada menos que por unos empresarios a través de una compañía dominicana, no extranjera, dominicana, que el Estado tuvo que pagar 20.000 millones de pesos para salirse de esa barbaridad, de ese abuso. Y eso lo tomaron empresarios dominicanos. Vamos a hablar también de lo que ha acontecido en el sector eléctrico, de empresarios que tomaron las empresas estatales de generación eléctrica a precio de vaca muerta y han cobrado casi 100.000 millones de dólares en los últimos 20 años de las costillas de los dominicanos. Vamos a hablar de lo que está pasando con el otorgamiento de permisos en materia de combustibles, lo que nos roban los distribuidores de combustibles en la diferencia de temperatura, en el gas, que nos estafan, que no hubo manera de establecer controles, verificación y fiscalización, ni siquiera para venderlo a libra, ni siquiera eso aceptaron. De lo que ocurre, por ejemplo, en el esquema de las AFP, señores, los sobornos que han tenido que pagar todos esos empresarios por los permisos que yo he dicho, no tiene comparación para los sobornos que han tenido que pagar, por ejemplo, para el negocio de la seguridad social, que ha generado mucho más recursos que toda la droga que ha entrado al país en los últimos años. Y no estoy exagerando. Esa gente maneja todo el dinero del mundo, 1.000 millones de pesos. Y por una tecla se gana todos los cuartos del mundo. Ni hablar de lo que está ocurriendo en las ARS, que te rechazan una reclamación, como lo dijo ahorita Enova, por nada. Pero peor, la compra de inmuebles. Señores, se han robado los inmuebles del Estado Dominicano a precio de vaca muerta. Esos empresarios que les regalaron, señores, por ejemplo, inmuebles valorados en cientos de millones de dólares. Señores, pero hasta hace unos días se aprobó el Senado la venta y entrega a un sector económico de la bahía de Sanssouci, del puerto de Santo Domingo, que yo recuerdo que hace 15 años, 20 años, el Estado gastó 500 millones de pesos en su remodelación. La Plaza San Barón, sí, la Plaza San Barón, Juan Barón, perdón, entregada, regalada. Y todo eso se hace y nadie dice nada de ese tipo de corrupción. Señores, en el sector eléctrico hay empresarios que se les han entregado plantas eléctricas para renovación con la obligación de devolverla en 20 años y se la han robado, se han quedado con ella. ¡Robado! Con la complicidad de los políticos a cambio de soborno. Y de eso aquí no se habla. Pero tampoco se habla de evasión fiscal. No se habla del dinero que nos roban esos empresarios por las actividades que hacen en este país, porque nadie los toca. No se habla tampoco del otorgamiento de exenciones de zona franca, exenciones de combustible, exenciones para mandar sus cuartos a Panamá, a paraísos fiscales, que hay empresarios inclusive que dan servicios aquí y los pagos se reciben en el exterior.
y presentan a impuestos internos unos ingresos totalmente distintos a los reales, robándonos el dinero, pero peor, atacando de manera indirecta, mediante competencia desleal, a los otros empresarios que tienen que pagar y a los infelices que tenemos que pagar todos los impuestos, porque es obligado, si no nos dejan vivir. Y yo vengo a decir todo esto, señores, porque lo que se han robado los empresarios en los últimos 50 años en cuanto a patrimonio, en cuanto a dinero, en evasión fiscal, en elusión fiscal, es mucho más que lo que se han robado los políticos y nadie los toca. Ah, no, es un santo. Tan santo que se pretende que en la ley de extinción de dominio, que gracias a Dios ya los partidos de oposición dicen, vamos a incluir elusión fiscal, vamos a incluir evasión fiscal. ¿Y cuál es el problema? Vamos a incluir no a 20 años, a 100 años la elusión fiscal, la evasión fiscal, todos los delitos penales. Porque no puede haber excusa. Todo el que robó, todo el que cometió una infracción penal y obtuvo beneficio de esa infracción penal, de ese robo, sea del sector privado, sea del sector político, sea mediante elusión fiscal, sea mediante evasión fiscal, tiene que ser objeto de la ley de extinción de dominio. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la intención de proteger a los empresarios? ¿O es que son nobles? ¿O es que son intocables? ¡Llévatelo!